¿Estamos listos? Perfecto. Dios les bendiga, mis amados. Vamos a iniciar el mensaje, la palabra del Señor el día de hoy. Le voy a pedir que abra su Biblia en el Salmo capítulo 23. Amén. Un salmo bien conocido, un salmo que lleva más de 30 siglos siendo el salmo preferido de muchos cristianos. Así que de alguna manera daremos lectura a esa palabra, esa porción de la palabra, y entraremos al mensaje del día de hoy. Amén. Lo tenemos. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, Salmo 23, versículo 1 en adelante. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me llevará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Versículo 6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Vamos a hacer una oración para ponernos en las manos de nuestro Dios y que sea nuestro Dios dándonos claridad, sabiduría y entendimiento en su palabra en esta noche. Amén. Señor, te damos gracias por este privilegio, esta oportunidad que nos das de estar reunidos en este lugar, Padre, donde será expuesta tu palabra, el mensaje de tu palabra, mi Dios. Ayúdanos, Padre, a ser vasos receptores, Dios, que podamos recibir tu palabra con gozo, con alegría, con una actitud correcta, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Que tu palabra haga un efecto transformador en nosotros, que tu palabra aumente nuestra fe, que tu palabra nos bendiga, mi Dios, pero sobre todo que tu palabra nos acerque a Cristo y nos haga enamorarnos cada día más de ti, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús, sea tu palabra en todo momento hablando a nuestros corazones, hablando a nuestra mente, a nuestro entendimiento. Y ayúdenos a atesorar tu palabra en nuestro corazón y ponerla por obra en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, mi Dios. Amén. Gloria a Dios. El día de hoy estaremos hablando de un tema que lleva por título Los atributos de Dios. Amén. ¿Qué son los atributos? Los atributos son cualidades o propiedades de un ser. Amén. Los atributos de Dios son características esenciales que definen su naturaleza. Por ejemplo, mencionemos algunos atributos de nuestro Dios. Nuestro Dios es omnipotente, es omnisciente, es omnipresente, es eterno, es lleno de amor, lleno de justicia, de santidad, fidelidad, bondad, misericordia, verdad, inmutabilidad. Es autoexistente, es trascendente, es sabio, es perfecto, es prácticamente su esencia, es luz, y una luz, no cualquier luz, sino una luz que es limpia, pura, una luz que refleja tu gloria. Amén. Y nuestro Dios es un Dios proveedor. Si hablamos de los atributos de nuestro Dios, déjeme decirle que no terminaríamos. Cada uno de los que yo le mencioné prácticamente sería digno hacer un tema de todos y cada uno de esos atributos que hemos mencionado. Nuestro Dios tiene miles de atributos y hay algo que quisiera resaltar el día de hoy. Quizás yo no he experimentado a Dios en uno de sus atributos como usted lo ha experimentado. A lo mejor usted ha experimentado a Dios de su atributo de provisión, de ser proveedor, de una manera mucho más grande de lo que yo lo he experimentado. Y cada uno de nosotros tendremos experiencias vividas con nuestro Dios donde hemos conocido un atributo distinto en todas y cada una de esas experiencias. Hoy hablaremos de algunos atributos de nuestro Dios que se encuentran dentro del Salmo 23 y que de alguna manera quizás tanto usted como yo lo hemos vivido de una manera palpable, lo hemos vivido y hemos tenido experiencias
de una manera que han impactado nuestras vidas, de la manera que nos ha llevado a aumentar nuestra fe, que nos ha llevado a elevar nuestra confianza en nuestro Dios. Y si quizás alguno de nosotros no hemos tenido la oportunidad de experimentar a Dios en alguna de las áreas que yo lo he experimentado, que lo ha experimentado nuestra hermana o nuestro hermano, déjeme decirle que quizás llegará un momento donde lo experimentaremos. Pero de alguna manera, cuando usted quizás escuche el testimonio de alguien que expresa y testifica de la manera en la que Dios se manifestó para con él, manifestado en uno de sus atributos, de las formas como Dios suele trabajar, de alguna manera, cuando usted escuche a esta persona testificar, será un testimonio que infundirá en usted aliento, que aumentará su fe. Y en el momento cuando usted pase por alguna situación similar a la que pasó el hermano o la hermana, usted se recordará y va a decir, yo me acuerdo que aquel hermano, aquella hermana tuvo una experiencia similar a la que yo estoy pasando el día de hoy y tú, Dios, trabajaste y obraste en su vida. Y entonces, en ese atributo que el hermano o la hermana conoció a Dios, Dios se puede llegar a manifestar de esa misma manera a su vida y usted conocerá a Dios en ese atributo que alguno de nuestros hermanos en la fe conoció a nuestro Dios. Amén. ¿Usted ha conocido de algún hermano, alguna hermana, donde Dios se manifestó a su vida como el Dios sanador? ¿Y en cuántas veces se ha manifestado Dios como en ese atributo de ser sanador en su vida? Yo puedo testificar que Dios se ha manifestado en mi vida, se ha manifestado en la vida de mi esposa, en la vida de mis hijas. Y yo puedo testificar que Dios lo puede hacer, porque en situaciones en donde la situación era compleja, y donde el hombre había dado un diagnóstico, Dios se puso enfrente del hombre y le dijo, aquí el que tiene la última palabra soy yo. Y Él determina y Él decide lo que ha de acontecer en la situación que estamos atravesando. Y en ese momento Dios se manifestó a nosotros y entonces yo puedo testificar y yo puedo decir que yo conozco a un Dios manifestado en su atributo como Dios sanador. Amén. ¿Está conmigo, familia? Ahorita rápidamente piense usted, analice o recuerde cuántas experiencias usted ha vivido con Dios y cuántos de los atributos que he mencionado el día de hoy Dios se ha manifestado para con usted. Vamos así rapidito, eche una pensadita, ¿verdad? ¿Acaso Dios en ese momento que se manifestó con usted, será acaso que Dios se la pensó o dijo, no, no lo voy a hacer? Sino que en el momento que usted tenía la necesidad y la expresó al Señor, a lo mejor en algunos casos Dios no actuó de manera inmediata, ¿verdad? A lo mejor en algunos casos Dios no actuó en el momento, en el segundo que usted elevó su oración. Pero cuando usted vio la mano de Dios moverse a su favor, ¿cuál fue su experiencia? ¿Cuál fue el sentir en su corazón cuando usted miró a Dios manifestarse en su vida? Yo puedo imaginarme un corazón lleno de gozo, un corazón lleno de alegría, quizás unos ojos llenos de lágrimas, quizás un corazón que no cabía en el lugar donde estaba en ese momento y lo que estaba experimentando. Pero siempre que Dios se manifiesta en nuestras vidas, obrando en alguno de sus atributos, la vida del ser humano nunca vuelve a ser la misma. Amén. Por ejemplo, hablábamos de un Dios salvador, un atributo que tiene nuestro Dios también. Nadie en este mundo nos puede dar salvación. Nadie en este mundo tiene la capacidad de darle la salvación al ser humano y de limpiar sus pecados. Un Dios perdonador, un atributo más. Cuando usted recibe el perdón de Dios a su vida, ¿cuál es el sentir en su corazón? Cuando usted recibe la salvación, ¿cuál es el sentir que hay en su corazón cuando usted recibe la salvación? Vaya, tenemos un Dios que es salvador y cuando se manifiesta en su atributo para con la vida del ser humano, la vida del ser humano jamás vuelve a ser igual. Amén. El Salmo 23, en su versículo 1, nos habla del primer atributo que queremos hablar el día de hoy. Hoy solamente vamos a hablar de 8 atributos de nuestro Dios que están prácticamente escritos, están plasmados en el Salmo capítulo 23, en el Salmo 23.
Cuando el rey David escribe este salmo, es algo impresionante en la forma como está escrito, porque David no solamente está escribiendo un cántico, David no solamente está escribiendo un salmo, sino que David está escribiendo toda una experiencia vivida con Dios. Eh, Anteriormente hemos visto que los salmos no solamente son capítulos que se escribieron, que se dictaron y que de alguna manera se llevaron a la redacción, sino que el libro de los salmos, cada salmo que usted ve ahí escrito, cada salmo que usted está viendo ahí en el libro de salmos, de los 150 que son, cada uno de ellos es un testimonio de algo que se vivió. Cada uno de ellos es una experiencia que se vivió. Cada uno de ellos es algo que aconteció en el pueblo de Israel o en la vida del autor del salmo. Y cuando el salmo es escrito, se escribe la experiencia que se vive y lo que se lleva prácticamente a lo que es conocer a Dios manifestado a nuestras vidas en diferentes áreas. El salmista, cuando escribe el Salmo 23, él prácticamente no está escribiendo un cántico nada más, está escribiendo toda una experiencia. Y aquí lo vamos a ver en un momento más. Salmo capítulo 23, versículo 1 dice, Jehová es mi pastor. Y en esa frase tan pequeña ya hay un atributo de nuestro Dios. Y ahí estamos viendo a Jehová Ra o a Jehová Rohi. Y cuando hablamos de Jehová mi pastor, estamos hablando de un David que tuvo una experiencia, él como pastor de ovejas, y después el Señor le da el privilegio de ser rey de Israel. Y entonces David experimenta no solamente la experiencia de ser pastor de ovejas, las ovejas de su padre que las cuidaba, sino que de alguna manera él viene a pastorear, a dirigir a toda una nación. Pero también David llega a conocer a Dios en este sentido, porque dice la palabra del Señor que el reino del rey David dice que era un reino próspero, que era un reino que de alguna manera lo tenía prácticamente todo, no había carencias de lo que prácticamente necesitaba aquella nación, perdón. Entonces, de alguna manera, este salmo nos lleva a usted y a mí a experimentar esta cuestión en cuanto a nuestro Dios como nuestro pastor. ¿Su Dios es su pastor? ¿Dios es su pastor? ¿Usted reconoce a Dios como su pastor? Bueno, cuando usted reconoce a Dios como su pastor, no solamente va a tener a un Dios que va a tener cuidado de usted, como un pastor tiene cuidado de sus ovejas. No solamente usted va a conocer a un Dios que es su Padre, sino que usted va a tener un Dios que va a tener cuidado de usted y no solamente va a tener cuidado con usted, sino que también se va a relacionar con usted. Amén. Un pastor cuando cuida las ovejas no solamente está eh, dirigiéndolas, no solamente está viéndolas y no solamente está teniendo cuidado de lejos de ellas, sino que la cultura nos enseña y la ganadería nos enseña que una persona que cuida del ganado va y las toca las ovejas y checa que no esté alguna dañada, que no esté una lastimada, que no esté una llena de plagas. Y el pastor tiene el cuidado de ir a vigilar y revisar todas y cada una de las ovejas que tiene. Y cuando él las inspecciona, cuando él las analiza y cuando él ve la situación en la cual se encuentra la oveja, si la oveja necesita que se le aplique algún tratamiento o necesita que prácticamente se le preste atención con alguna condición que está atravesando, aquel pastor toma la oveja y la somete al tratamiento que es necesario que la oveja sea sometida. ¿Amén? ¿Cuántos hemos tenido esta experiencia con Dios? Que a veces no nos gusta, ¿verdad? Señor, me estás pasando por las arandas, Señor. Señor, me estás metiendo al horno. Señor, me estás prácticamente pasando por algo. Estoy pasando por algo, por un proceso que yo no me lo entiendo. ¿Cómo es que esto pudo venir a mi vida? Pero lo único que Dios quiere es que de nosotros sean desprendidas cosas que no le agradan al Señor y que no nos dejan crecer, que no nos dejan avanzar. Amén. Cuando una persona del campo le presta atención a sus arbolitos que están creciendo, siempre van a prestar atención desde el tallo que está pegado al suelo y de ahí van a comenzar a pegar una revisada al árbol para que las ramitas que están creciendo desde abajo sean arrancadas,
y las arranquen porque esas ramas que crecen abajo le restan fuerza para que la parte de arriba del árbol crezca frondosa y sea fructífero. Y ahí es cuando los árboles son pasados al proceso de la poda. Usted quiere llevar mucho fruto. Usted quiere tener mucho fruto. Cuando el Señor nos someta a lo que es el proceso de la poda y que comience a arrancar cosas de nosotros que nos restan fuerza, no digamos no, porque Él es nuestro pastor. Y lo hemos confesado el día de hoy, amén. ¿Para cuánto Dios sigue siendo su pastor? Entonces, de alguna manera, Dios lo único que quiere es el bien de todos y cada uno de nosotros, amén. Otra parte donde el pastor se preocupa es el pastor se preocupa por llevar un alimento fresco. ¿Cuántas veces Dios no lo ha alimentado a usted de manera fresca con su palabra? Cuando usted se encuentra en momentos difíciles, ¿acaso no llega una palabrita que viene y le rompe el corazón y le rompe toda su estructura y lo comienza a quebrantar? Pero ¿cuánto gozo no trae esa palabra a su corazón? Entonces, el Señor muchas las veces va a usar su palabra y por medio de su palabra nos va a hablar. De tal manera que como Él es nuestro pastor y Él tiene la responsabilidad y se toma los papeles muy en serio, nuestro Dios. Amén. Nuestro Dios es un Dios que continuamente está trabajando, que continuamente está haciendo cosas y que no prácticamente está de ocioso. Tenemos un Dios que es completamente y 100% activo todo el tiempo. Entonces, cuando Él está viendo nuestras vidas y nuestras condiciones, Él va a tomar su palabra y va a decir, hoy mi hijo ocupa que le dé una palabra, un alimento fresco, que nutra su vida y que lo saque del pozo en el cual se encuentra. Y entonces Él va a venir y va a traer su palabra y nos lo va a recordar en nuestra mente a través de su Espíritu Santo y va a hablar directamente a nuestro corazón. Y cuando esa palabra llega a nosotros, esa palabra nos va a confortar, nos va a catapultar para que salgamos de la condición en la que nos encontramos y entonces recibamos ese prácticamente alimento fresco y nos lleve a cobrar ánimo. Ánimo que no teníamos anteriormente, pero cuando llegó su palabra, ese alimento fresco que el pastor mandó, de alguna manera nos alimentó de tal manera que cobramos ánimo. Amén. ¿Está conmigo, familia? Así como cuando en alguna ocasión quizás andábamos con mucha hambre, ¿no? Hambre física en la calle quizás. Y sentíamos que ya se nos doblaban las piernitas, quizás. Y, oh, ya ocupo que me den un taco, ¿no? Y de repente usted se topa unos tacos ahí en medio del desierto, ¿no? Y de repente ve un lugar donde pueda ir a comer. Y cuando come, ¿cómo se siente su cuerpo físico? Se siente con fuerza. Agarra fuerza y luego de repente dice, páseme una coca bien helada también, ¿no? Entonces, de alguna manera siente que cobra fuerzas, cobra ánimo físicamente, pues espiritualmente acontece lo mismo. Lo hemos sentido, lo hemos experimentado. Y así como nuestro Dios es nuestro pastor, Él cumple y respalda su palabra. Y así como nos gusta mucho y nos sabemos de memoria el Salmo 23:1, ¿verdad? Jehová mi pastor. Así como sabemos que Jehová es nuestro pastor, así Él va a obrar en nuestras vidas y va a cumplir ese atributo que Él tiene, en el cual es nuestro pastor. Amén. ¿Está conmigo, familia? Y luego más adelante dice, Jehová mi pastor. Y luego dice, y nada me faltará. Amén. Y este atributo de Dios es mencionado como Jehová diré. Amén. O Dios proveerá. ¿Cuántos hemos experimentado a un Dios que provee en nuestra vida en momentos de necesidad? ¿Cuántos hemos experimentado a un Dios que cuando no tenemos nada en la cartera, cuando no tenemos nada en el freezer, cuando no tenemos nada en las manos para quizás llevar a casa a la familia o en ese momento saciar la necesidad que tenemos, Dios se manifiesta y nos sorprende en las formas en las cuales trabaja? Amén. Jehová iré. Solamente es confiar. Si usted y yo confiamos que Él es nuestro pastor, ¿por qué no confiar en que Él también es nuestro proveedor? Amén. Yo estoy confiando en un Dios que todo lo provee. Yo estoy confiando en un Dios que todo lo puede. Quizás ahorita no vemos nada. Quizás ahorita estamos prácticamente con nuestros ojos naturales y carnales viendo así como que, ¿cómo? ¿De dónde? ¿Cuándo? ¿Y para dónde? ¿No? Pero yo estoy confiando en Jehová Jireh. Yo estoy confiando en que Él va a proveer. Yo estoy confiando en que Él se va a glorificar en nuestras vidas y Él nos va a sorprender.
Y lo que ahorita no vemos, en algún momento lo miraremos y recordaremos esta palabra quizás. Y diremos, bendito sea nuestro Dios, que en sus atributos divinos se glorifica a favor de nosotros, y Él cumplió y se movió en nuestras vidas como Jehová Jireh. Amén. Jehová Jireh. Yo confío en Él. Amén. Y nunca dejemos de confiar en Él, porque Él todo el tiempo, Él proveerá. Proveerá el pan de vida para nuestra vida física, proveerá el pan de vida para nuestra vida espiritual, proveerá nuestras cuestiones y necesidades materiales, pero lo cierto es que Él siempre cumplirá su palabra. Amén. Solamente es confiar. Gloria a Dios. Tercer atributo de nuestro Dios dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Amén. Aquí tenemos el atributo de Dios como Jehová Shalom. Él es nuestra paz. Amén. ¿Para cuántos Dios ha sido su paz? Dice la palabra del Señor, el Señor mismo hablando, dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, ¿verdad? Una paz que el mundo nunca podrá darnos. Amén. Una paz que solamente Él puede dar a la vida y al corazón del ser humano. Pero para que esto pueda manifestarse en nuestra vida, para que Dios pueda trabajar en nosotros y pueda manifestarse en nosotros en este su atributo como un Dios que da paz, un Dios que provee paz, es necesario que yo confíe. Si yo no confío, si yo no tengo confianza en Dios para que Él pueda manifestarse a mi vida como mi paz, déjeme decirle que no lo voy a poder ver manifestado. No lo voy a poder ver. Yo tengo que aprender a dejar en las manos de Dios lo que me está robando la paz, lo que me está inquietando, lo que me mantiene ansioso, lo que me mantiene quizás con una mente perturbada, frustrado quizás por cuestiones que no están quizás en mis manos solucionarlas y que con mucho pensarlas no las voy a solucionar. Entonces, si yo quiero tener paz en mi corazón, y yo quiero tener descanso en todo mi ser, y yo quiero ver manifestado a Dios en mi vida como un Dios que provee paz, que da paz, yo tengo que confiar. Y confiar no solamente es con el pensamiento, sino es con la acción. ¿Y en qué manera lo puedo y de qué forma lo puedo llevar a cabo? Simple y sencillo. Simple y sencillo. No lo puedo resolver pensando, no está en mi mano resolverlo. Señor, lo tomo y te lo entrego. Y así como se lo entrego, ahí lo dejo. Allí lo dejo. Porque muchas veces oramos, ¿verdad? Y, Señor, mira, te entrego y te pongo y te quito y me despojo de esto y lo pongo en tus manos. Pero así nos levantamos, así como nos levantamos, lo volvemos a agarrar y lo echamos al hombro. Y nos lo volvemos a llevar. Y ahí vamos en el camino volviendo a pensar, volviendo a ser turbados nuestros pensamientos, volviendo a ser turbado nuestro espíritu y volvemos prácticamente con la inquietud de nuestro corazón. ¿Acaso no oraste, hermano, y lo dejaste en el altar y se lo pusiste en las manos del Señor? Pues así como lo oramos, así hay que dejárselo. Porque es mejor dejarle las cosas en las manos del Señor y que Dios obre y trabaje, a yo estar perturbado, frustrado en mi corazón y sin paz en mi interior por cosas que yo no puedo resolver. Amén. Una vez que yo confío en Dios, yo seré libre del temor. Seré libre de las contiendas quizás que están a mi alrededor y que yo estoy frustrado por ellas. Y deja que el Señor las resuelva. Deja que el Señor traiga solución. Deja que el Señor obre en esas cuestiones. Amén. Entonces, todo esto, todos esos problemitas que hay a nuestro alrededor que nos quitan la paz, son parásitos espirituales que comienzan a restarnos fuerzas en nuestra vida como hijos de Dios. Amén. Dice la palabra del Señor, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Amén. Si el enemigo logra quitarnos el gozo y nos logra quitar esa paz en nuestro interior, déjeme decirle que ya tiene la mitad de la batalla ganada con nosotros. Está cumpliendo su objetivo. Porque si Él nos quita el gozo, nos quita la paz,
Prácticamente somos vulnerables a los ataques que Él puede dar contra nosotros. Amén. Entonces, ¿qué es más conveniente? ¿Estar vulnerable o tener siempre toda la armadura del Espíritu puesta y bien firmes? Pues yo creo que mejor tener puesta la armadura, ¿no? Entonces, si yo quiero que Dios se manifieste a mi vida como Jehová Shalom, en su atributo de un Dios que da paz, es necesario descansar, confiar, reposar en Él y que sea el que nos pastoree y que sea el que nos dé la paz y que Él solucione cualquier situación que estemos enfrentando. Amén. Está conmigo, familia. Cuarto atributo de nuestro Dios. Dice, confortará mi alma. Amén. Jehová Rafa. Es decir, yo soy Jehová, tu sanador. Amén. Cuando hablamos de confortar, muchas de las veces puede ser una cuestión de alguien que está alejado del Señor. Amén. Que necesita ser confortado por Dios. Amén. Que necesita que el Señor le conforte, que el Señor sane su alma, que el Señor sane su corazón, que el Señor restaure su vida y lo vuelva prácticamente a ser completo, porque solamente en Dios estamos completos. Amén. Y lejos de Dios, dice la palabra del Señor, lejos de Él, nada somos, nada podemos hacer. Amén. Separados de Dios, no somos absolutamente nada. Pero estando en Dios, estando prácticamente, como dice la palabra del Señor, como el pámpano que está adherido a las ramas, prácticamente siempre en nuestra vida habrá fruto. Siempre estaremos completos, nos encontraremos plenos en nuestro Dios. Pero lejos de nuestro Dios no seremos absolutamente nada. Amén. Por eso es sumamente importante que todos nosotros nos encontremos todo el tiempo arraigados a nuestro Dios, para que nuestra alma se encuentre completa, todo nuestro ser se encuentre completo, nos encontremos satisfechos, nos encontremos en todas las áreas sean saciadas en nosotros, amén. Y si en algún momento hay alguna situación que estemos enfrentando, una cuestión física en la cual estemos siendo quizás atravesando y sea complicado para nosotros la situación que estamos atravesando, pongámosla en las manos de nuestro Dios y que sea nuestro Dios glorificándose en nuestras vidas conforme a su voluntad. Amén. ¿Sabes? Eso es bien importante porque hay un atributo de nuestro Dios, que nuestro Dios es un Dios soberano y Él puede hacer conforme a Él le place, conforme Él quiere. Ni yo puedo forzar a Dios a que haga como yo quiero, ni con ayunos, ni con oraciones, ni poniendo a todo el planeta. Todos quiero que se pongan a ayunar para que Dios haga esto que yo estoy pidiendo y pues lo traigo como peticiones delante de su presencia. No es necesario hacer eso. ¿Es bueno hacerlo? Sí, pero siempre diciéndole al Señor, si es tu voluntad, si es tu voluntad, sáname. Si es tu voluntad, sánalo. Si es tu voluntad, obra. Si es tu voluntad, glorifícate. Pero siempre si es tu voluntad. Porque sabe algo, si nuestro Dios es soberano y yo quiero actuar como si yo le estuviera dando órdenes a Dios, estaríamos cometiendo un error muy grande. Estaríamos cometiendo un error muy grande. Porque Dios es quien decide, no nosotros decidimos por Dios. Amén. Entonces, en todo caso, siempre decir, Señor, si es tu voluntad sanarme de esta situación que estoy atravesando físicamente, sáname, Dios. Tú tienes el poder, tú tienes las facultades, tú eres Jehová Rafa y tú puedes sanar cualquier cosa. ¿Sabe? Las cuestiones que usted y yo tenemos en nuestro cuerpo físico, para nuestro Dios son cosas naturales. Y para usted y para mí también tienen que ser cosas naturales. Porque somos creación de Dios. Dios creó todo nuestro ser. Dios conoce todo el organismo, cómo trabaja el cuerpo del ser humano. Él lo creó. Él lo diseñó. Es el arquitecto del universo. Él diseñó absolutamente todo lo que somos. Toda la función. Él lo diseñó. Entonces, de alguna manera, Él sabe las afectaciones que podemos tener en nosotros. Él las conoce. Y cuando yo lo expreso a Él, pidiéndole conforme a su voluntad, si desea manifestarse y sanarme, Él sabe cómo traer solución al problema que estemos atravesando. Amén. Y Él siempre va a obrar conforme a su voluntad. Amén. Como de igual manera,
Cuando hablamos de cuestiones espirituales, cuando hablamos del alma, cuestiones del espíritu, el Señor es soberano, sí, pero también en el área espiritual, el ser humano es quien tiene que doblegar su voluntad a Dios para que Dios pueda trabajar en la condición espiritual. Y en esa área, Dios siempre estará dispuesto a trabajar en la vida del ser humano. Amén. Cuando un ser humano viene y se arrepiente de todo su corazón y viene y se entrega al Señor con un espíritu humilde, reconociendo que es falto, reconociendo que necesita a Dios, Dios siempre va a atender el llamado de ese hombre, de esa mujer, y Dios siempre estará dispuesto a confortar el alma de aquella persona que llegue con esa necesidad a nuestro Dios. ¿Está conmigo, familia? Así que si alguien que está escuchando esta predicación, ¿verdad? Por las redes sociales, necesita conocer al Señor, venga, el Señor le está esperando. El Señor está esperando para confortarle. No te culpes más por la condición que estás viviendo, por la condición que viviste, por la situación que estás atravesando. Ya no te descalifiques y no te juzgues más. Si te alejaste del Señor, si estuviste un tiempo lejos del Señor, no te descalifiques más. Él quiere sanar tu alma, Él quiere confortarte y Él quiere ser tu pastor. Así que si alguien en redes sociales está escuchando este mensaje y necesita volver al Señor, ven, no esperes más. Él te está esperando. Amén. Vamos a ver el quinto atributo el día de hoy y es, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Esto es Jehová Tetzikenu, o traducido a nuestro castellano, ¿verdad? Jehová es nuestra justicia. Amén. Es nuestra justicia. Entonces, cuando hablamos de la palabra justicia, amén, nuestro Dios, ¿cuántos sabemos que tenemos un Dios que es justo? ¿Cuántos sabemos que nuestro Dios aplica y va a aplicar su justicia de manera como es su atributo de ser un Dios justo? Amén. A veces muchas personas llegan a creer y llegan a pensar que cómo es un Dios que predicamos de Él, que es un Dios de amor, que es un Dios de misericordia. ¿Cómo es posible que Él en algún momento en la vida vaya a atreverse a llevar a cabo un juicio contra la humanidad y vaya a permitir que muchos de la humanidad vayan prácticamente a una condición de perdición eterna, ¿verdad? Bueno, la respuesta es muy sencilla para esto. Amén. La respuesta es muy sencilla para esto. Es que tenemos a un Dios que es justo. Es un Dios que es justo. Amén. Así como en algún momento Adán y Eva estuvieron en el huerto del Edén y el Señor les dijo claramente, de todo árbol que hay dentro de este lugar pueden comer menos de aquel árbol. Y así como Adán y Eva cometieron esta falta y comieron del árbol que se les dijo que no deberían comer más, como nuestro Dios es justo. Él dijo, mi justicia es tajante y mi justicia es así. Así que por lo tanto, se me salen de este lugar y nunca más vuelven a tener parte de este huerto. Ahora tú, Adán, vas a tener que hacer esto, vas a tener que hacer lo otro, esta otra tarea, y ahora sí vas a sudar y vas a tener prácticamente cansancio. Y tú, mujer, esto y esto, porque Dios es justo. Amén. Nuestro Dios es justo. Y así como Él en este tiempo está dando oportunidad de que mucha gente venga a Él, está dando oportunidad de que mucha gente que escuche el Evangelio por medio de aquellos que predicamos su palabra, y Él está dando la oportunidad de que muchos vengan a conocer su amor, su verdad, la salvación que Él está dando a la humanidad, llegará el momento, dice la palabra, que la puerta se cerrará. Y vendrán muchos a tocar quizás, a decir, hey, ¿sabes qué? Ábrenos, ya queremos entrar. I'm sorry, pero el tiempo se acabó. Y como yo soy un Dios justo, prácticamente hasta aquí llegó la oportunidad y no entra nadie más. Entonces vendrán cuestiones distintas, donde prácticamente la justicia de Dios será manifestada y no habrá nadie que cambie la forma en como nuestro Dios es justo. Amén.
Así que no tratemos de hacer justicia con nuestra mano, no tratemos de hacer justicia de las cosas que llegan a pasar en nuestra vida. Ciertamente tenemos un Dios que es justo y Él en su momento pagará bien por bien y pagará mal por mal. Amén. Así que confiemos en nuestro Dios, Él es nuestro defensor, Él es nuestra justicia y Él es quien hará justicia por usted y hará justicia por mí. Amén. Así que dejemos todo en las manos de nuestro Dios y aunque la gente nos diga, hey, ¿por qué no haces nada? ¿Por qué esto, otro? ¿Por qué no, tú no actúas? Todo está en las manos de Dios. Y en algún momento el Señor va a trabajar, Él va a obrar y Él llamará cuentas a quien tenga que llamar a cuentas. Amén. ¿Está conmigo, familia? Muy bien. Vamos a ir al atributo número 6. Amén. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Atributo número 6. Que aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Amén. Aquí está el atributo de nuestro Dios que es Jehová Nisi. Jehová Nisi significa Él es mi bandera o Él es mi victoria. Amén. Así que en cualquier situación que usted esté atravesando o que llegue a atravesar en su vida, el Señor se manifestará a usted dándole la victoria en cualquier circunstancia que usted llegue a atravesar. Y aunque haya personas que se manifiesten a su vida como el angustiador, como el que le quita la paz, como el partido que se manifiesta su vida de una forma contraria a como usted actúa para con ellos, el Señor siempre le dará la victoria. Amén. Él siempre le dará la victoria. Vamos a ir al séptimo punto y es, unges mi cabeza con aceite. Amén. Número 7. Y es nuestro Dios Jehová Makadesh, que es el santificador. Jehová el santificador. Amén. El pastor en algún tiempo, el pastor de ovejas, amén, hacía una mezcla en costumbres judías, hacía una mezcla de un aceite, aceite de oliva, y lo mezclaba con azufre. Y ese aceite de oliva mezclado con azufre se lo untaba a las ovejas que él pastoreaba. Y de esta manera, ese aceite que él ponía en las ovejas no permitía que los insectos o las plagas tuvieran a la piel de las ovejas. Entonces las mantenía libres de garrapatas, las mantenía libres de insectos, las mantenía libres de cualquier plaga que llegara a su cuerpo a impregnarse y comenzaran a absorber nutrientes de la sangre y cuestiones prácticamente que podían llegar a enfermar a la misma oveja. Bueno, pues de esta misma forma trabaja el Señor para con usted y trabaja para conmigo. Amén. Unges mi cabeza con aceite. Cuando hablamos de aceite, de una manera en la que se ungía prácticamente a los sacerdotes o a los próximos reyes prácticamente del pueblo de Israel, de alguna manera el aceite es un símbolo o una tipología del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor que cuando usted y yo venimos al Señor, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Amén. Y el mismo Espíritu Santo es el que nos lleva al proceso de la santificación. Amén. Nos lleva a usted y a mí como hijos de Dios al proceso de la santificación. Entonces, este aceite, el Espíritu Santo, tipo de este aceite, es el que nos va a ayudar a usted y a mí a mantenernos alejados de las plagas que pueden llegar a enfermarnos, de las plagas que pueden llegar a contaminar nuestra vida o que pueden llegar a absorber los nutrientes que hay en usted y que hay en mí. Amén. Así que de alguna manera, a usted y a mí nos conviene. Amén. Nos conviene vivir una relación con el Señor y siempre mantenernos llenos del Espíritu Santo para que de esta manera nuestra vida se mantenga lejos de las condiciones del mundo, de los insectos, de las plagas que hay en el mundo que pueden llegar a impregnarse en nosotros y que nos pueden llegar a restar fuerza, nos pueden llegar a enfermar y nos pueden llegar a quitar prácticamente mucho de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Amén. Entonces es importante que usted y yo mantengamos esta relación firme, constante con nuestro Dios y seamos diligentes con nuestra relación y nuestra búsqueda a Dios para que de esta manera nuestra relación con nuestro Dios
nos lleve a mantenernos lejos de cualquier plaga que nos quiera restar fuerza para servir a nuestro Dios o para hacer su obra. Amén. Vamos al número 8 y es, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esto es, Jehová cama. Amén. O Jehová está presente. Gloria a Dios. La palabra del Señor nos enseña un atributo de nuestro Dios, que nuestro Dios es omnipresente. Amén. Dice la Biblia que Él puede está prácticamente en todo el universo, en toda la tierra, al mismo tiempo. Amén. No hay nadie que pueda hacer algo similar a lo que hace nuestro Dios. Él es omnipresente y puede estar en todos los lugares al mismo tiempo y Él está. Él lo llena absolutamente todo. Dice la palabra del Señor, libro de los Salmos, dice que aunque subiere a lo alto de las estrellas, ¿no? Y allá hiciere mi hogar, dice, allí estás tú. Si fuera lo más profundo de la tierra, si fuera lo más profundo de la tierra, ahí estás tú. Si fuera lo más profundo de la mar, ahí estás tú. Así que aunque hagamos nuestra casa en el estrado de una estrella, allá en la luna, en Marte, allá donde están vendiendo terrenos, ¿verdad? Aún allá se encuentra nuestro Dios, porque nuestro Dios lo llena todo y Él está presente en todo lugar. Amén. Amén. Entonces, de alguna manera, nuestro Señor ha prometido estar con nosotros, estar en nosotros, que hoy tenemos el privilegio, amén, que Él habita en nosotros. Dice la palabra del Señor que somos templo y morada del Espíritu Santo, amén. Por lo tanto, Él mora en nosotros y tenemos esa bendición de que Jehová siempre está presente en nuestras vidas. Amén. No es de que un día el Señor se fue el Espíritu Santo de mi vida. Una vez que el Señor vino, el Espíritu Santo vino, nos selló y está en nosotros, allí está. Y siempre va a estar ahí. Amén. Siempre va a estar ahí. Nunca va a tener vacaciones, nunca se va a ir de nosotros, nunca va a estar prácticamente lejos de nosotros, sino que Él siempre va a estar con nosotros. Amén. Claro, y es obvio. A medida que yo busque de Dios, va a ser la medida que yo voy a sentirlo en mí. Amén. Pero a medida que yo me alejo de Dios y a medida que yo voy alejándome de buscar a Dios, es obvio que esa parte dentro de mí voy a dejar de sentir la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Pero no es que se haya ido, es que yo lo tengo prácticamente olvidado por lo que yo me estoy dedicando a hacer. Pero aún así, en esa condición que se encuentra alguna persona, siempre va a haber una vocecita interior que le va a decir, eso no está bien. Necesitas buscar a Dios. Necesitas tener relación con tu Dios. Necesitas meterte en su palabra, ocupas orar, ocupas ir a hacer esto, ir a la iglesia, un montón de cosas que van a venir a nuestra vida. Amén. Así que de alguna manera, si Dios ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo, Él cumple ese atributo de que Él siempre estará presente en nosotros. Amén. ¿Está conmigo, familia? Ya nada más para terminar. Si gusta, cierre sus ojos, incline su rostro. Si para usted Dios es su pastor y todos estos atributos es para usted también su Dios. Y aún más, déjeme decirle algo. Ciertamente, el bien y la misericordia le seguirán todos los días de su vida y en la casa de Jehová moraremos por largos días. Amén. Es importante que usted y yo tengamos la confianza en nuestro Dios plena, una confianza ciega en nuestro Dios. Y que podamos creer que Él puede manifestarse a nuestras vidas en todas y cada uno de los atributos que hemos visto el día de hoy. Y aún más de ellos, aún más de ellos. Podamos verlo manifestarse a favor de nosotros y podamos ver su mano obrando en nuestras vidas, en los atributos que Él tiene y en los que Él se manifiesta a nuestro favor. Confiemos en Dios, no dejemos de confiar en Él y no dejemos de creer que Él puede hacer cualquier obra que Él quiera hacer. Lo único que tenemos que hacer es creer, confiar y dejar que Él trabaje conforme su santa y divina voluntad
y en su soberanía. Señor, te damos gracias en esta hermosa noche. Gracias por tu palabra.